Bien, buenas tardes, que Dios les bendiga. Hay varios que no he saludado. Muchas gracias a los hermanos de Carapachay que pudieron venir y acompañarnos. También gracias, Nico, hermano de la iglesia de Hurlingham, el director de alabanza de la iglesia de Hurlingham. También nos acompaña en esta oportunidad y es un gozo el poder adorar juntos a nuestro Señor, aunque seamos de diferentes iglesias locales. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu y podemos servirle. Así que nos gozamos de tener este tiempo. Si les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya hemos visto dos mensajes de esta primera carta de Pablo a esta amada iglesia. Mientras buscamos, una vez que los tengamos, vamos a orar a nuestro Dios nuevamente. Abrimos la Escritura. Yo no sé cómo llegaste hasta este lugar, cómo está tu corazón, cómo está tu mente, pero vamos a orar para que el Dios de toda gracia nos ministre en esta hora al abrir su palabra. Que el Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros. Que use mi debilidad, pero también a cada uno de ustedes, que podamos estar atentos a la voz del Dios Todopoderoso. Vamos a orar nuevamente. Señor y Padre, venimos delante de ti en esta hora agradecidos, porque estamos en el amado, estamos en Cristo. Oh Señor, gracias porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos sido justificados. Ya la sangre preciosa de Cristo nos ha comprado. Y en esta tarde venimos delante de ti, oh Padre, rogándote que tú obres poderosamente. Señor, en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos conocerte más y así amarte más. Y Señor, te rogamos, si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que tú en tu gran misericordia le visites. Señor, como has tenido misericordia de nosotros, que tú los llames con ese llamamiento eficaz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, tu palabra que no tiene, Señor, errores, que es verdad y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias por el obrar silencioso pero efectivo de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Oh Dios, toda la gloria sea a ti. Te alabamos y exaltamos tu nombre y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la primera carta del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses, si ustedes recordarán que Pablo en su segundo viaje misionero, él sí toma compañero a Silas y emprende el viaje y el Espíritu Santo les impide ir a Asia. Pero por revelación les dice que tienen que ir a Macedonia. Llegan a la primera ciudad de Macedonia, que es Filipos. Y ustedes conocen la historia, ahí en Hechos capítulo 16, como en medio de una gran revuelta, llega el Evangelio y comienza la iglesia en ese lugar. Luego de estar presos, ¿sí?, del carcelero de Filipos, que ustedes recordarán, llega la salvación a su casa y comienza la iglesia en Filipos. Y luego van a la siguiente ciudad, que es Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, como habíamos visto, se la llamaba la madre de Macedonia, porque era una ciudad importante, era una ciudad que tenía un puerto importante, una ciudad donde cruzaba, ¿sí?, una de las rutas romanas, así que era una ciudad muy importante de Macedonia. Y ¿sí?, donde había diferentes tipos de personas, y entre ellos había judíos, y había una sinagoga. Entonces Pablo, al llegar a esa ciudad, como era su estrategia misionera, iba al lugar donde ya estaba la palabra de Dios y comenzaba a hablarles del Antiguo Testamento y mostrarle que Moisés y los profetas hablaban de Jesucristo, nuestro Señor, sí, el Mesías.
De ese grupo de judíos, de mujeres piadosas, comienza la iglesia en Tesalónica. Pero encontramos en Hechos 17 que los judíos incrédulos que no habían creído arman una gran revuelta y quieren apresar a estos hombres, a este equipo misionero, a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, y quieren meterlos presos, pero por la gracia de Dios son cuidados y son llevados a la siguiente ciudad, a Berea, donde se levanta también la iglesia de Cristo allí. El equipo misionero va rumbo a Atenas, pero en Atenas Pablo está preocupado por esta iglesia de Tesalónica, con lo cual había estado solo 6 meses. Y necesitaban saber, Pablo, cómo estaban estos hermanos. Y podemos ver en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, dice: por lo cual no pudieron soportarlo más. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarnos respecto a vuestra fe. En el versículo 6 de ese capítulo dice: ya Pablo está en Corinto y está ministrando allí en Corinto, está levantando la iglesia de Cristo en Corinto. Y dice: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, y que añoran vernos, como también nosotros a vosotros. El apóstol Pablo les escribe desde Corinto esta primera carta, en el año 51 de nuestra era, consolando, animando y elogiando a estos hermanos que están firmes en la fe. Es una iglesia creciente, y como habíamos visto, es una iglesia creciente y se ven sus frutos, se ven sus evidencias. Y vamos a leer del capítulo 1 hasta versículo 10, estos primeros 10 versículos. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto, de esta iglesia creciente, para después enfocarnos en el versículo 5 en esta tarde. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la evidencia de esta iglesia creciente, los frutos dignos de arrepentimiento, fe, amor y esperanza. Son una iglesia que estaba creciendo, que estaban firmes, en medio de gran tribulación. Y Pablo les dice, versículo 4, que es el eje de estos 10 versículos: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Si ellos eran la iglesia de Cristo, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, Dios los había elegido para salvación, y ellos podían estar seguros. Versículo 5, que es nuestro versículo en esta tarde: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de cómo nos recibisteis y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo, junto con su equipo misionero, con Silas, con Timoteo, también estaba Lucas, que era quien escribió el libro de los Hechos, el historiador, le daban gloria a Dios por la elección de Dios,
porque ellos habían sido elegidos por Dios para salvación. Y ellos tenían presente delante de Dios las evidencias externas que evidenciaban estos hermanos nuevos. La fe, el amor, la esperanza. Eran una iglesia creciente, una iglesia muy joven, de muy poco tiempo, pero que amaban a Dios, que vivían a Cristo, que buscaban más, que tenían una fe creciente, un amor por todos que era demostrado en todo lugar, pero también tenían esta esperanza viva, esta triada de virtudes cristianas que Pablo menciona una y otra vez en sus cartas. Pero el apóstol ahora se centra en el pasado de estos hermanos, cuando el Evangelio llegó a sus vidas. Versículo 9 dice: de cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Del versículo 5 hasta el 10, él se va a centrar en la obra gloriosa de Dios, en la salvación de ellos, en esta evidencia, en el milagro glorioso de salvación que estos hermanos habían experimentado. Y una iglesia creciente recuerda cuando Dios los sacó de las tinieblas y los trasladó a la luz de su amado Hijo Jesucristo. Si el término para conversión, tanto en hebreo como en griego, es la palabra volver atrás o volver. Yo voy caminando hacia una dirección y vuelvo hacia la otra. Le doy la espalda a todo lo que estaba haciendo. Esa es la idea de conversión. Se aparta del pecado para volverse a Dios en arrepentimiento y fe. No es que vuelve cargado con sus ídolos, con su pecado, y también va a abrazar a Cristo. No, deja todo el pasado atrás y vuelve a Dios solamente por su gracia, por su misericordia. Estos términos, tanto en hebreo como en griego, se usaban con frecuencia para el cambio de dirección. Y nosotros sabemos que es el cambio de dirección en nuestra vida espiritual. Incluye lo interno, pero también lo externo. Si estos hombres y mujeres de Macedonia, de esta joven iglesia, habían oído el Evangelio y dejaron atrás los ídolos y abrazaron a Cristo. No es que estaban con Cristo más los ídolos, más sus obras, más sus creencias. Dejaron todo y abrazaron a Cristo. Recibieron el Evangelio, recibieron las buenas noticias de Dios como lo que realmente son. Es el poder de Dios, y ese poder es dado por el Espíritu Santo. Pablo les muestra en estos versículos que la fe de ellos, al igual que la nuestra, hermanos, la fe de ellos no depende de filosofías humanas. La fe de ellos no depende de vanas palabrerías. La fe de ellos no depende de una religión más. La fe de ellos depende del poder de Dios, del Evangelio eterno, al igual que nosotros, hermanos. El apóstol les recuerda a esta iglesia creciente el milagro de la salvación. Una iglesia creciente recuerda y tiene siempre presente el único milagro permanente, que es el milagro de la salvación. ¿De qué me sirve ser curado de un cáncer si me voy al infierno? ¿De qué me sirve ser curado de mis piernas si me voy al infierno? El Evangelio es radical, el Evangelio salva a los pecadores que van rumbo a la condenación. Por eso el Evangelio de la prosperidad, que te ofrecen cosas materiales, es tan inconsistente. ¿De qué me sirve tener autos y casas? ¿De qué me sirve tener mucho dinero y perderme en el infierno? ¿De qué me sirve? De absolutamente de nada. Por eso el apóstol Pablo los lleva a meditar en el milagro de la salvación, y que cada uno de nosotros pueda recordar en esta tarde, como hemos cantado, que Cristo puede mover montes,
que Cristo ha vencido la muerte y le damos la gloria a Él porque Él nos ha perdonado. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos, al igual que esta iglesia creciente, recordar que éramos enemigos de Dios. Recordar que Dios nos trató con misericordia. Recordar que Dios nos hizo volver de nuestro pecado hacia Él. Y por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, tenemos salvación. Vemos a Pablo que les presenta las evidencias presentes cuando nos habla de los frutos dignos de arrepentimiento, fe, amor y esperanza, pero también las evidencias de su pasado, de la salvación que solo en Cristo tenemos. Veamos el versículo 5. Pablo ahora conecta las evidencias presentes con las evidencias por medio de ese pues. Entonces, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Lo primero que nos llama la atención de este texto es como Pablo llama al Evangelio. Él dice nuestro Evangelio. Y en primer lugar vemos que tanto él como todos los pecadores hacemos propio el Evangelio cuando creemos. Nos apropiamos de las buenas noticias de Dios. Y más aún Pablo, no solo que se apropia, sino que también él debía proclamarlo como apóstol de Jesucristo. Nuestro Evangelio. Este equipo misionero tenía la camiseta puesta. Era el Evangelio de Jesucristo, pero ellos hablan de nuestro Evangelio. Eran las buenas noticias de Dios para el ser humano, pero ellos dicen, es nuestro Evangelio. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, también lo menciona así. Y fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, dice Pablo. Sabemos por el resto de la Escritura que el Evangelio es de Dios. Las buenas noticias de Dios para el ser humano. Romanos 1:1 dice Pablo que Él fue apartado para el Evangelio de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice que después de haber sufrido y siendo maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor y confiamos en Dios de hablarnos el Evangelio de ¿quién? De Dios, en medio de gran oposición. También en el capítulo 3, versículo 2, habla del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Dios. Pero a través de esta frase, hermanos, debemos ver que Pablo, que Silas, que Timoteo, que Lucas tenían una entrega total al Señor. Una entrega total al Evangelio de nuestro Dios, a las buenas noticias. No solo que ellos anunciaban, sino que vivían el Evangelio. Vivían el Evangelio. Y muchas veces caemos en el error de pensar que el Evangelio es el ABC para ir al cielo. Que el Evangelio son 4 puntos para poder estar en paz con Dios. Si hace algunos años atrás el Señor me confrontó con esta realidad, porque yo pensaba de esa manera. Yo cada vez que se escuchaba el Evangelio decía, esto no es para mí, es para los nuevos. Yo ya estoy en paz con Dios por medio de Jesucristo. Y bajaba automáticamente la térmica de mi cerebro y decía, el Evangelio es para los nuevos. Yo necesito algo sólido. Me arrepentí tanto de ese pecado, de perder tanto tiempo, de pensar que el Evangelio eterno son 4 puntos nada más. El Evangelio es tan profundo que necesitamos conocerlo más y amarlo más y vivirlo, hermanos. Si hace unos años, estuve en una conferencia en la ciudad de Rosario,
Fuimos con Caro y con otros pastores, creo que fue Dardo y Mariano en esa oportunidad. Y llegamos un día tarde, por cuestiones de trabajo, y le pregunté si al resto de los pastores cómo había sido el primer día de conferencia. Para mi sorpresa, me dijeron, sí, estuvo bueno, pero algunos hermanos se quejaron porque solo fue el Evangelio que predicó este hermano viniendo de tan lejos. Solo nos habló el Evangelio. Y pensaba, esa es la realidad de tantas iglesias sanas, pero que piensan que el Evangelio es 1, 2, 3 y 4. El Evangelio es mucho más que eso. Si en Apocalipsis se nos habla del Evangelio eterno, no solo porque Dios lo diseñó en la eternidad pasada, sino por su profundidad, por la inmensidad del Evangelio. Son las buenas noticias de Dios. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, cuando termina de desplegar el Evangelio, que comienza en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 32, dice así el apóstol Pablo, alabando a Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El Evangelio eterno, hermanos. Y estos hombres tenían la plena convicción, la certeza, la seguridad escritural de proclamar el Evangelio de Dios a viva voz, de vivirlo, de gozarse en el Evangelio todos los días. Por eso en este lugar siempre vamos a cantar el Evangelio. Por eso en este lugar siempre vamos a proclamar el Evangelio. Y en nuestras casas debemos hacer lo mismo. ¿Cuál es tu tema de conversación cuando te sentás a la mesa? ¿De qué hablas? Tenemos que hablar el Evangelio. Tenemos que gozarnos en que Jesucristo nos ha salvado. Tenemos que vivir una vida centrada en Dios, en el Evangelio. El apóstol Pablo sabía que las buenas nuevas se proclamaban con palabras, pero eran simplemente palabras. Era el poder de Dios. Si a la iglesia de Corintios él escribe más tarde, diciéndoles: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, el Evangelio, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a quién, a Jesucristo y a este crucificado. A los griegos les encantaba la oratoria, a los griegos les encantaba la filosofía, el amor por la sabiduría, les encantaba eso. Y Pablo no quería saber nada con eso. Por eso él se propuso solamente anunciar a Cristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, no porque estaba inseguro del mensaje que estaba dando, porque él no quería decir nada de más. Él quería anunciar el Evangelio plenamente, porque es poder de Dios para salvación. Y dice: mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Pablo, un buen siervo de Cristo, sabía que él debía presentar claramente el Evangelio, proclamado por medio de palabras, como cualquier mensaje. Pero sabía que al proclamarlo se desataría el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El predicador Charles Spurgeon lo dijo de esta manera en uno de sus sermones, hablando de Cristo y sus colaboradores. Él decía: predica a Jesucristo y a Él crucificado. Deja salir al león. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios que creó todas las cosas.
lo que vemos y lo que no vemos. El poder de Dios que hizo que de un viejo como Abraham, de una matriz estéril como Sara, naciera un bebé. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios que sacó de esclavitud al pueblo de Egipto. El poder de Dios que en el cumplimiento del tiempo una virgen concibió y dio a luz un hijo. El poder de Dios con el cual nuestro amado Salvador anduvo y obedeció al Padre. El poder de Dios que sostuvo al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El poder de Dios que le resucitó de los muertos. Ese poder de Dios que transformó mi corazón de piedra en un corazón de carne que ahora late para Dios. Es el poder de Dios, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ellos proclamaban el Evangelio, pero también vivían el Evangelio. La segunda parte del versículo 5 dice: como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. Pablo y todo su equipo eran veraces, eran humildes, desinteresados, amables, cuidadosos, apasionados. Mostraban a Cristo todo el tiempo, no solo con palabras, sino con acción. En el capítulo 2, versículo 7, miren cómo lo dice Pablo. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartir no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice Pablo, porque haber llegado a ser muy amados. Incluso ellos trabajaron con sus manos para no ser carga a esta joven iglesia. Una iglesia creciente, no solo que ha escuchado el mensaje, que han cambiado sus vidas por el poder de Dios obrando en ellos, sino que tenían un ejemplo claro en la vida de Pablo y de todos el equipo misionero. Estos hombres vivían el Evangelio. Había una convicción, una seguridad cuando Pablo proclamaba el Evangelio, no en sus palabras, no en su sabiduría, sino en el poder de Dios. Y así debemos anunciar el Evangelio nosotros. Y debemos tener una vida, hermanos, centrada en el Evangelio. Cuando tenemos una vida centrada en el Evangelio, vamos a saber bien quién es Dios. Pero también vamos a saber bien quiénes somos nosotros. Vamos a tener en claro quién es Jesucristo. Y vamos en el día a día a responder a estas verdades escriturales. Veré con claridad al Señor. Cuando mi vida está centrada en el Evangelio, veré con claridad al Señor, que el Señor es el Todopoderoso, es el Creador, es el Juez, a quien debo rendir cuentas. Es aquel santo, 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 que no dará por inocente al culpable. Es aquel misericordioso Dios. Es aquel que es lento para la ira. Es aquel que nos ha tratado con misericordia, con bondad. Una vida centrada en el Evangelio tiene una perspectiva correcta de quién es el Señor, siempre, siempre. Por eso, hermanos, debemos ajustar nuestra vida al Evangelio, debemos conocerlo, debemos pasar tiempo estudiando el Evangelio. También tendré una posición bíblica de mi realidad, de la realidad del ser humano, de la realidad del compañero de trabajo que tengo al lado 8 horas, de la realidad de mi familia que no conoce a Cristo. La realidad bíblica es que somos pecadores, que somos culpables, que merecemos el justo juicio de Dios, que merecemos la condenación. Y esa era la realidad de cada uno de los que estamos aquí antes de estar en Cristo. Y es la realidad de todo ser humano. Es la realidad de aquel compañero del trabajo con el cual estoy mis 8 horas y que necesita a Cristo. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados y la justa ira de Dios está sobre cada persona.
está sobre cada persona. En estas décadas se ha predicado más del amor de Dios que del justo juicio de Dios. Y Dios, claro que es amor, si no ninguno de nosotros estaría. Pero es un Dios justo. La ira de Dios está, y ninguna buena obra podrá borrarla, ni podrá quitar mi pecado. Tengo una deuda eterna con el Creador, con el Juez. Y ese es el ADN de todo ser humano. Es el ADN de la pequeña Maya Abril, que tiene solo 2 meses. Es pecadora. Y aunque todavía no hizo mal ni bien, ya nació con ese ADN. Es pecadora. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un libertador. Y si estás en esta tarde sin Cristo, tu situación es desesperada, porque no sabes cuándo será el día que estarás delante del juez justo. No sabemos. No sabemos si en este lugar se nos cae el techo ahora y estamos delante del juez justo. Pero una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar sin Cristo. Porque si estás en Cristo ya sos justificado, ya has recibido la salvación, todos tus pecados Cristo los ha perdonado. Por eso el Evangelio nos habla de quién es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Y cuando tengo mi vida centrada en el Evangelio, tengo una perspectiva correcta de quién es Cristo. La segunda persona de la Trinidad, el Cordero Santo de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel que vivió la vida perfecta, mostrando así la justicia de Dios. Esa vida que yo debía vivir. Él dio su vida por mí en obediencia al Padre, pero también voluntariamente, en la cruz del Calvario, donde la santa ira de Dios cayó sobre su amado Hijo en esas 6 horas de ese viernes. Toda la ira santa de Dios cayó sobre Jesucristo y mostró allí la justicia perfecta de Dios. El pastor Tim Keller dice una frase en su libro Gálatas para ti: nuestros corazones son conmovidos cuando vemos no solo que Jesús murió, sino que murió por nosotros. El santo Hijo de Dios dio su vida en la cruz del Calvario, en tu lugar, en mi lugar. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Por eso cantamos recién, ante el trono celestial. Él intercede siempre por mí. Jesucristo, el Cristo glorioso, que vino como un siervo sufriente, pero que volverá en gloria junto con sus ángeles escogidos. Y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Si hoy no te doblás voluntariamente, ese día vas a doblar tus rodillas. Pero Él será tu juez, no tu salvador. Por eso hoy es día de salvación. Al tener mi vida centrada, sabré siempre que Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero que ya sus días de humillación ya pasaron. Él fue y será el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le rindo mi vida, a quien le adoro, a quien le sirvo. Por eso es importante tener una vida centrada en el Evangelio. Y al tener una vida centrada en el Evangelio, todo el tiempo estoy respondiendo a estas verdades. Al quien es el Dios Todopoderoso, que soy culpable y que he sido rescatado, perdonado, y por eso debo perdonar a los demás. Y también tendré presente que sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es tan importante, hermanos, tener una vida centrada en el Evangelio. Mi primera respuesta al Evangelio, ¿cuál es? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe.
Sí, un comentarista dijo, necesitamos una justicia, un poder y un amor más allá de nosotros mismos. Mi primera respuesta al Evangelio es arrepentimiento y fe. ¿Y qué es el arrepentimiento bíblico? Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es solamente un cambio de nuestra mente, que el arrepentimiento se basa en llorar un poco y decir estoy arrepentido por lo que hice. El profeta Joel lo describe claramente, palabras del Señor a su pueblo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente, pero también de corazón. El arrepentimiento bíblico es volver a Él, pero haber dejado mi pecado, mi maldad, a los pies de la cruz. Haber rasgado mi corazón, hablar un mismo idioma con Dios, llamar pecado a lo que Él llama pecado y decirle: Dios, tenés razón, yo he pecado. Yo te ofendí, yo fui un rebelde, toda mi vida he sido rebelde. Te desobedecí una y otra vez, erré al blanco. Te necesito, Señor. Perdóname, estoy totalmente arrepentido, dejo atrás mi pecado. Muchos lloran exteriormente, muchos rasgan sus vestiduras, pero abrazan a Cristo y siguen abrazando su pecado. Eso no es el arrepentimiento bíblico. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien realmente está arrepentido, hay una verdadera conversión. Y como vimos al principio, la conversión, ¿qué era? Volver. Estábamos con nuestros ídolos, estábamos acariciando nuestro yo, éramos el centro del universo, y ahora el Señor nos llama en su misericordia y dejamos todo y abrazamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Si el pastor Dardo, si hace unos meses atrás él escribió un artículo en Coalición por el Evangelio en español, ustedes los pueden buscar en internet, el pastor ha escrito varios artículos sobre el ejemplo de arrepentimiento de los ciudadanos de Nínive. Ustedes recordarán la historia de Jonás y cómo él llegó a esa ciudad, cómo este hombre que fue infiel, Dios lo usó igual, porque era la palabra de Dios, era el poder de Dios. La capital de Asiria, Nínive. Y después que recibieron el mensaje de Dios, ¿qué pasó con estos hombres? Dice el pastor Dardo escribiendo en este artículo: ellos entendieron que el arrepentimiento no era solo ideológico. Su reacción fue integral, comenzando desde la mente hasta sus hábitos. Se volvieron de su pecado al Dios verdadero. Pero también Jonás sabía esto. Sabía que el arrepentimiento no solo era intelectual. Por eso que dice en Jonás capítulo 4, él se sentó a esperar a ver qué acontecía con esta ciudad. Él quería ver los frutos dignos de arrepentimiento de los ninivitas. Él quería ver si realmente se habían arrepentido de corazón o si había sido un poco de chamullo. Él quería estar seguro. Y estos hombres y mujeres, niños, se arrepintieron de corazón. Nadie puede venir a Cristo caminando erguido, abrazando sus pecados y en la compañía de los ídolos. Nadie, hermanos. Es dejarlo todo y abrazar únicamente a Cristo. Pablo y este equipo misionero vivían a Cristo de esta manera. Una vida centrada en el Evangelio. La iglesia creciente evidenciaba frutos dignos de arrepentimiento. Ellos lo evidenciaban.
ellos vivían una vida centrada en el Evangelio. Y esta actitud inicial, hermanos, va creciendo y va madurando en nuestras vidas. El Evangelio implica que soy cristiano por encima de cualquier rol en mi vida. El Evangelio implica que soy cristiano por encima de cualquier rol en mi vida. No es que soy un arquitecto cristiano. No, soy un cristiano nacido de nuevo que trabaja haciendo edificios. Pero soy un cristiano. Porque por su gracia y su misericordia fui alcanzado con el Evangelio. Y esta iglesia creciente vivía de esta manera. Pero hay algo más en este texto, hermanos, que quiero que meditemos para concluir. Dice el versículo 5, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Sí, como vimos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, y ese poder viene por medio del Espíritu Santo, el cual en primer lugar actúa en los evangelistas, en aquellos que proclaman la verdad de Dios, los capacitan para hacerlo. Por eso fielmente debemos nosotros anunciar el Evangelio y ser fieles a la Escritura. Pero también actúan los oyentes. Cuando ese mensaje es predicado eficazmente, el Espíritu Santo convence a la persona que está escuchando de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo es el que dice a cada corazón: sos un pecador, necesitas un Salvador. Y si en esta tarde estás sin Cristo, quizás el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. No endurezcas tu corazón. En el nombre de Jesús, anda a los pies de Cristo. El Espíritu Santo, por medio de su palabra que Él inspiró, trae al oyente la fe verdadera. Nuestros ojos son abiertos y podemos ver ahora la belleza de Cristo, que antes no lo veíamos. Podemos ver esa perla de gran precio, que vale la pena dejarlo todo por adquirirla. Es Cristo. Y para cada uno de nosotros, hermanos, Cristo es hermoso. Cristo es lo más precioso, por el cual cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida. Y muchas veces vivimos el Evangelio a medias, vivimos el cristianismo abrazando otras cosas. Y decimos con palabras que Cristo es preeminente, pero la realidad es que siempre tenemos otra cosa por hacer. Hermanos, necesitamos más de Cristo, conocerle más. Y por su misericordia el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y hemos visto la belleza de Cristo. Pablo les muestra esta evidencia del obrar sobrenatural del Espíritu Santo en medio de ellos. El Espíritu Santo nunca trabaja divorciado de la palabra de Dios. Frente a la confusión que hay hoy en día, recordá, si alguien te dice que recibió palabra del Espíritu Santo pero que no está en la Escritura, es mentira. El Espíritu Santo nunca trabaja divorciado de su palabra, la cual Él inspiró. Pensar de esta manera es pensar que la Trinidad está en desacuerdo. Un simple ejemplo. En Efesios 5:18 se nos dice que debemos ser llenos, controlados por el Espíritu. Y a partir del versículo 18 hay una lista de frutos por estar controlados por el Espíritu Santo. No solo a nivel iglesia, sino también en casa. Los esposos van a amar a sus esposas,
las esposas respetan a sus esposos, los hijos se conducen en obediencia, los padres no son ásperos con los hijos, y hay una serie de resultados maravillosos en los cuales en nosotros debe abundar, porque el Espíritu Santo debe controlar a diario nuestra vida. Pero el pasaje paralelo en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y los resultados que vemos en Colosenses son los mismos que en Efesios. Así que podemos llegar a la conclusión de que ser controlados por el Espíritu y estar lleno de la palabra de Cristo es lo mismo. Por eso el Espíritu Santo nunca se divorcia de su palabra que Él inspiró. Si muchos toman este pasaje y otros del Nuevo Testamento para hablar que el Evangelio vino con milagros, con manifestaciones externas, con señales en medio de esta iglesia, y hacen de cada culto un show, y hacen de cada culto algo que realmente no sé qué es lo que pasa ahí. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo no está ahí. ¿Saben por qué? Porque los milagros nunca traen fe. Los milagros van a autenticar al mensaje o al mensajero. Es la palabra de Dios que trae fe, fe verdadera. Es la palabra de Dios que cambia nuestro corazón. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para convertirnos, pero para santificarnos también. En Marcos 2, un ejemplo de esto que estoy diciendo, se nos habla de que Jesús sana a un paralítico. Ya es el segundo año de su ministerio. Está en Capernaum. Y ustedes recuerdan la historia, que había gran multitud de gente en esa casa. Los amigos del paralítico no pueden entrar. ¿Qué hacemos? Hacen un agujero en el techo, techos de paja, lo sacan y bajan al paralítico en medio donde estaba el Señor Jesús enseñando. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían que el Hijo de Dios estaba ahí y que era Dios mismo encarnado, que estaba perdonando pecados. El Señor muestra su omnisciencia aquí, Él todo lo conoce. Dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Lo interno ellos no podían verlo si realmente había ocurrido. Era más fácil decir: bueno, tus pecados te son perdonados. Nadie sabía si había ocurrido o no. Pero miren cómo dice el Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo ahora al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los milagros, las señales, siempre apuntan al mensaje o al mensajero, no traen fe. Y el Señor produce este milagro para que ellos pudieran ver que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar los pecados. Otro ejemplo en Juan 6, que no vamos a buscar, ustedes conocen la historia, la alimentación de los 5.000
hombres. Así que eran más, se supone que eran 25.000 personas, entre mujeres y niños. Luego que han visto este milagro y otros milagros, ya este es el tercer año del ministerio del Señor, la multitud le dice al Señor: ¿qué señal o milagro haces tú para que veamos y te creamos? Querían más, porque los milagros nunca traen fe. ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces? Y el Señor confronta la incredulidad de ellos. Y ustedes pueden ver en Juan 6 todo el capítulo. Y pueden ver que dicen: dura es esta palabra, ¿quién puede seguirte? Y dice que los que estaban siguiendo al Señor se empezaron a ir. Y quedaron ahí los 12 hombres junto con el Señor. Y el Señor los mira y les dice: ¿ustedes quieren irse también? ¿Ustedes quieren irse también? Y Pedro salta, el vocero del grupo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense las palabras que usa Pedro. No dice: tú tienes señales de vida eterna, o tú tienes milagros de vida eterna. No, tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios que trae la fe, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Es su palabra, hermanos, que es usada por el Espíritu Santo para regenerarnos, para nacer de nuevo, que nuestro corazón nazca, que tenga vida y vida abundante, vida eterna en Él. Vemos una iglesia creciente, una iglesia donde el Espíritu Santo había obrado poderosamente, silenciosamente en cada corazón. ¿Y cómo vemos ese obrar? En primer lugar, la triada que vimos de la fe cristiana: fe, amor y esperanza. También vamos a ver, si Dios lo permite, el domingo que viene, estaban imitando a estos hombres y también al Señor. Había gozo del Espíritu en medio de gran persecución. Había sido ejemplos. La palabra de Dios era divulgada. Se habían convertido de los ídolos a Dios y ahora le servían con pasión. Se dan cuenta lo que había sucedido en estas personas y lo que sucedió aquí en este lugar. Nuestros corazones, el Espíritu Santo nos dio vida para que podamos ver la belleza de Cristo. Necesitamos, hermanos, de un agente externo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos de un Salvador. Estábamos muertos y ese agente fue el Espíritu Santo que nos dio vida para que podamos ver la belleza de Cristo. Ustedes recordarán la historia de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y Jesús le dice: en verdad te digo, Timoteo, el que no nace de nuevo, el que no nace de arriba, no puede ver el reino de Dios, no puede creer en el Evangelio. Luego le dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Lo que dice ahí agua es el símbolo de la purificación espiritual. Era una simbología que el pueblo judío sabía muy bien en el Antiguo Testamento. Y nunca el Espíritu está fuera de la palabra. Y el Espíritu aplica la verdad escritural que revela a Cristo. Y nosotros somos justificados. Se produce un nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos muestra claramente que el obrar de la regeneración, del nuevo nacimiento, es una prerrogativa, es una facultad soberana del Espíritu. Así como en el plano físico los bebés no se conciben a sí mismos, en el ámbito espiritual no es de iniciativa de los pecadores, sino que es de iniciativa de Dios. De Dios. Una iglesia creciente, hermanos,
está centrada en el milagro de la salvación. Y así debemos vivir nosotros, como vivieron ellos. Si Dios lo permite, el domingo próximo vamos a seguir viendo estas evidencias de que ellos se habían convertido, y vamos a ver los resultados, y vamos a examinarnos a nosotros mismos, a ver si hay esos resultados en nosotros, y qué ajustes debemos hacer a nuestra vida para caminar como la Biblia nos dice. Si en esta tarde estás sin Cristo, que puedas reflexionar en tu corazón, que todo lo que hemos visto puedas asimilarlo y clamar al Señor: oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, necesito a Jesucristo, necesito a Cristo. Él ya pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz en tu lugar. Él derramó su sangre para que tus pecados sean perdonados. Vení a Cristo. Vamos a orar. En la quietud del corazón, que cada uno de nosotros pueda orar al Señor. Si sos de Cristo, y si tu vida no ha sido centrada en el Evangelio, que podamos centrarnos en el Evangelio y vivir a Cristo, proclamar a Cristo. Si estás sin Cristo, con tus palabras, ahí en el lugar donde estás, anda a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Si el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, te ha dado la luz para ver la belleza de Cristo, no tardes en ir a Cristo. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra que permanece para siempre, tu palabra que nos vivifica, es tu palabra, Señor, que nos confronta, pero es tu palabra también que nos consuela. Y te damos gracias porque podemos ser estimulados al ver a esta joven iglesia, a esta iglesia creciente, y como ellos estaban comenzando en esta vida cristiana, pero como ellos vivían a Cristo en su sencillez y eran de ejemplo y querían imitar a los misioneros, pero también ser imitadores de Dios como hijos amados. Señor, te ruego que como iglesia podamos, cada uno de nosotros, vivir una vida centrada en el Evangelio, comprendiendo correctamente quién eres, Señor, que te podamos conocer más y así amarte más, pero también que nos miremos a nosotros y veamos nuestra limitación y nuestra necesidad de ti, que no pensemos que vivir la vida cristiana es vivirla a nuestra manera o vivirla a nuestras fuerzas. Te necesitamos, Señor. Que tengamos siempre una vida centrada en el Evangelio, viendo la belleza de Cristo, viendo su hermosura, viendo al Rey de Gloria que pronto viene a buscarnos, prepararnos para ese día glorioso en el cual estaremos con nuestro amado Señor y Salvador. Oh Señor, permite que cada uno de nosotros en este lugar tenga esa esperanza viva. Sabemos que tú no te tardas
que tú vienes pronto, Señor, a buscarnos. Señor, gracias por el obrar poderoso y silencioso del Espíritu Santo en cada corazón. Él es nuestro consolador, aquel que tú has puesto como las garantías de nuestra herencia. Gracias, Señor.